la Atlántida, una civilización sumergida bajo el mar. La historia de este continente perdido, sepultado bajo el mar, puede ser algo más que una leyenda. En los últimos años, la megalópolis que tan detalladamente describió Platón ha vuelto a ser tomada en serio por varias instituciones científicas. Aunque, como ocurre siempre en los hechos tan antiguos, los datos contradictorios y los ropajes de ficción que hacen difícil llegar a conclusiones, para muchos expertos modernos, historiadores y geólogos, es posible que la narración sobre esta ciudad-estado tengan una base real. Ya en la época de Platón, en los siglos V o IV antes de Cristo, el relato tenía tintes míticos. Si hay una verdad probable a lo largo de toda la historia, es que el ser humano, sobre todo a partir de cierta edad, tiende a creer que todo tiempo pasado fue mejor y más auténtico. Algunos intérpretes posteriores del creador de la teoría de las ideas han querido ver solo en metáforas a través de las cuales el autor transmite sus opiniones sobre políticas y organización social. Hoy en Primera Línea vamos a intentar dilucidar un poco acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de la Atlántida y lo que se sabe hasta el día de hoy acerca de ella. Para empezar, nos vamos a Santiago de Chile. Allí está nuestra compañera Sandra Rincón. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes allí en Chile. Muy buenas tardes, Dawes, y a toda la audiencia de KM440 Radio, con un poco de resfriado debido al cambio de tiempo que está haciendo aquí en Santiago, un otoño con unas temperaturas bajísimas, pero aquí estamos cumpliéndole a nuestra audiencia. En efecto, unos textos de Platón hablan de una imponente isla que dominó el mundo y desapareció pues de la noche a la mañana. Se habla que el cielo se abrió, el mismísimo río Estigio llovía sobre la tierra mientras ésta se rompía y se paraba. Su poderío militar de nada servía ahora, ni su sabiduría o riqueza. Los barcos se estrellaban contra las olas y saltaban en 1000 pedazos, mientras los rayos celestiales derruían templos, hogares y palacios. Poseidón, su padre, les había abandonado. Zeus les despreciaba y estaba descargando toda la ira del monte Olimpo sobre ellos, cuando la mismísima tierra escupió fuego, cubriendo todo con una nube negra, y el agua comenzó a subir. Lo comprendieron en aquel entonces. Así comienza lo que sería el final de este continente de la Atlántida. Así es, Sandra, nos vamos también a esta hora a Colombia. Edison Montoya, investigador. ¿Qué tal, Edison? Muy buenas tardes. Una excelente tarde para toda la mesa de trabajo, para nuestra audiencia en especial, que cada 8 días está con nosotros en estos espacios donde nuestro objetivo es traer conocimiento. Hoy con un tema bien importante, muy interesante a través del desarrollo de la historia humana, la Atlántida. ¿Qué es de ese continente, esa civilización perdida que en relatos de Platón sumerge a pretender plantear que es donde deriva todo el conocimiento de la humanidad? Hoy vamos a tratar de entender un poco de dónde salen la Atlántida a través de Platón, y también vamos a tratar de dilucidar si en otras referencias de libros a través de la historia otras civilizaciones hablan de la Atlántida, y necesariamente tendría que ser así porque es un continente que se encontraba entre el continente americano y Europa. Por lo tanto, tiene que haber vestigios de la América antigua que hablasen de un hundimiento del continente. Vamos a tratar de entender qué era la Atlántida, cómo era la Atlántida, cómo era su civilización, qué tipo de costumbres, qué tipo de tecnología podían tener, y queremos conocer si solo en referencias de libros o también la arqueología ha permitido determinar si los hallazgos de la Atlántida hoy en día puede seguir diciéndose si es un mito o es una realidad, de que una civilización tecnológicamente avanzada hubiese estado dentro de nosotros antes de la historia del hombre. Así es, están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido, desde la ciudad de Londres, y como les decíamos, entonces vamos a entrar de lleno en el tema de la Atlántida, y pues creo que como tú bien decías, es Platón prácticamente el elemento fundamental que da vida a este mito, pero hablemos un poco acerca de todos los textos griegos que existen en torno a lo que fue la Atlántida. Mira, tenemos que entender inicialmente que para Occidente toda nuestra cultura depende del mundo griego.
la filosofía, las matemáticas, la geometría y todo el conocimiento de la literatura deriva del mundo griego. Y son los griegos quienes vienen a darle a la historia del hombre, bajo ese conocimiento, una trascendencia de lo que hay en la historia mucho más atrás de que llegase la cultura griega o la antigua Grecia a proclamar su filosofía y su conocimiento. Y antes hay unas historias como las de Aquiles, y antes de Aquiles hay unas historias como la de los atlantes. Esas figuraciones empiezan a ser narrativas inicialmente con Platón. Entonces, si vamos a hablar del mundo griego en los atlantes, nos tenemos que referir a Platón, planteando a través del Timeo y a través de Críteas, que son dos textos fundamentales, que los atlantes eran dos culturas y dos civilizaciones que dieron origen a un conocimiento amplio y extensivo dentro de egipcio, dentro de otras partes y culturas del mundo y dentro del mundo griego. Para entenderlo, tendríamos que avanzar diciendo que en el Timeo, Platón empieza a plantear que los atlantes son una cultura bastante avanzada y son hijos de guerra, son especiales en la guerra y lo que hacen es conquistar otras tierras, tanto que empiezan a batallar con Atenas, y Atenas empieza a tratar de conquistar estas batallas y por castigo divino, porque es una cultura que se sale del orden de Zeus, es castigado a través de truenos, relámpagos, inundaciones, hasta que el continente es inundado. Ese es el relato de Timeo, y posteriormente viene en Critón a plantear algo bien interesante, y es que la Atlántida deriva de que Neptuno, que es un dios, conoce que en la tierra Evenor, que es un habitante de esa llanura que posteriormente la Atlántida, tiene una hija, y esa hija, que se llama Clito, es conquistada por él y viene a tener una descendencia en la tierra. Entonces hay una mezcla de dioses y de hombres a través de esta unión, y lo que hacen es descender grandes guerreros, y el primero de ellos es su hijo, que es Atlas, y Atlas lo conocemos como la fuerza, lo titánico, el Titanic, que es capaz de sostener la tierra, y entonces son todos esos guerreros que vienen a diseñar la historia de la humanidad. Y por eso Platón parte de la Atlántida, que es donde vienen toda esa descendencia de guerreros como Aquiles y lo que conocemos en toda la historia griega. Por eso es importante los relatos griegos, porque estaríamos mirando entonces si todos estos héroes griegos que han batallado a través de la Ilíada, de Homero, a través de la Odisea, a través de Troya con los guerreros, con los aqueos, podíamos determinar si esa sangre, si esos cuerpos tan esbeltos que posteriormente crearon las Olimpiadas por ser guerreros tan fuertes, vienen no de una descendencia de tierra, porque es lo que determina Critón. Platón dice que su padre es de una descendencia generada en la tierra, mientras que Neptuno es un dios y es divino. Por lo tanto, nos estarían planteando en estas dos series de que los atlantes vienen a ser la herencia de todos estos guerreros y de todo el conocimiento que la humanidad plantea. Y esa es la historia griega, donde se plantea que existe la Atlántida, y es sobre ese mito que vamos a basarnos hoy para determinar si es cierto, si es un mito, o si podemos encontrar factores que científicamente nos permitan determinar que sí existió una civilización más avanzada en épocas anteriores. Edison, ¿realmente hay o hubo indicios de la existencia de este continente de la Atlántida? Vamos a entender algo bien interesante. Platón ha estado en toda la historia de la humanidad, en todo el conocimiento, en toda la educación, y hemos tenido a Platón en toda la formación humana, y nos viene a plantear que hay una civilización, y tendríamos que, bajo un andamiaje científico, determinar que Platón sigue avanzando dentro de la historia de nosotros, y tendríamos que determinar si fue un mito o no, y no hemos podido corresponder, Sandra, en verdad, a encontrar la Atlántida. Hoy vamos a navegar un poco y voy a tratar de responder esa pregunta muy extensiva durante todo el programa, de saber si ciertos elementos que han sido encontrados tanto en referencias literarias y tanto como en avances de la antropología, dentro de la geología y también dentro de esta posmodernidad tecnológica, reconocer si ciertos hechos y fenómenos que se han encontrado son datos estadísticos de que hay una civilización sumergida bajo el mar, y si es la Atlántida o no. Eso es lo que vamos a determinar hoy, y con ese punto vamos a tratar de darle extensión a tu pregunta.
Bueno, yo quisiera en torno a esto, porque hace un momento nombrabas a estos dos poemas, el de Timeo y el Critias. Quisiera preguntarte por qué hay esa continuidad dentro de estos dos relatos y parece que se tratara de uno solo. ¿Por qué? Esa es una pregunta bien especial y gracias en verdad por haberla incluido acá, porque tendríamos que conocer un poquito el origen con Platón. Platón nace 427 años antes de Cristo, nace en Atenas, y es importante saber que es del seno de la familia aristocrática de Atenas, es de la elevada política, es de la riqueza de Atenas, y esa riqueza depende porque Platón era hijo de Aristón, que era descendiente de los últimos reyes de Atenas, y dentro de esa descendencia de los reyes estaba Solón. Tenemos que saber que Solón era un poeta y fue legislador griego de gran influencia ateniense, y él estuvo en Egipto, y siendo alguien de tan influencia en Atenas, Egipto, los egipcios le dieron el gran secreto de la civilización. ¿De dónde descendían? Descendían de los atlantes. Y lo que hace Platón al Solón, que era descendiente, ya sabemos, de su familia, es relatar en estos dos libros una historia de cómo poder entender una política o una civilización elevada políticamente que pudiese llevar un conocimiento. Y lo explica en ambos textos, porque ambos textos lo que están tratando de figurar son cuáles son las leyes que puedan manejar la política del hombre, y toma como referencia a la Atlántida, que era una civilización altamente elevada, tecnológicamente elevada, y lo denota de un relato de su propia familia. Es así entonces como en ambos textos le da una configuración histórica a un mismo relato que viene dado por su familia, dado a conocer de que la política, la filosofía, las matemáticas, la estética no eran griegas, sino que eran de origen de los atlantes. Bueno, quisiera entrar en otro punto porque estábamos hablando, pues esta es una historia que viene de los griegos básicamente, pero es que en lo que tiene que ver con los hebreos tenemos ese relato acerca del diluvio que podría asemejarse mucho a la historia de lo que ha pasado con la Atlántida, ¿no? Que al final se sumerge bajo el agua y pues solamente una pequeña cantidad de personas sobrevive. Lo que ocurre es que también tenemos que tener como base dentro de Platón el libro de las leyes, y en el libro de las leyes, planteando lo que hacíamos referencia anteriormente, buscando cuál era la ley para una política establecida, hacemos referencia en que la Atlántida, siendo una civilización tan tecnológicamente e inteligentemente elevados, fue sumergida en un cataclismo debido a un diluvio. ¿Qué ocurre en este hecho, Dawis? Que el diluvio lo enumeran también como un diluvio de enormes proporciones, como si fuese un diluvio que hubiese ocurrido en todo el globo terráqueo, haciendo muy alusivo y referencia al diluvio universal que conocemos en la Biblia. Y en la Biblia entonces podemos también encontrar que hubo un diluvio, pero una civilización perdida, y nos daríamos cuenta de algo bien interesante que quizás no hemos entendido, o por lo menos no lo hemos escuchado a nivel de otros ángulos bajo encontrar la Atlántida, y es que estamos buscando la Atlántida bajo una ciudad que llame Atlántida, cuando quien está explicando la Atlántida son los griegos en un lenguaje griego, y para los griegos era llamada Atlántida porque era hijo de Atlas, pero al lado, la Atlántida estaba en medio del Atlántico entre Europa y América, y al lado, entonces al otro lado estaba América, y bajo América también tenían que ver un continente. Por lo tanto, no podemos entender que solo existe un relato griego si hubo un diluvio universal. El mundo hebreo también habla de ese diluvio y habla de que los hijos de Caín, que fueron grandes constructores de ciudades, llegaron a ser grandes guerreros, tan grandes guerreros y constructores de tantas ciudades que llegaron a tener la Torre de Babel, y la Torre de Babel implicaba un hecho tecnológico porque era una puerta dimensional al cielo. Y fue exactamente, según el Génesis 5, que la descendencia de Set viene a ser diferente a la descendencia de Caín, que enumera Génesis 4, y que es en Génesis 5 que aparece Noé, siendo el testigo de que viene a haber un diluvio para los hijos de Can, que era una civilización tecnológicamente avanzada y que quedó sumergida bajo el mar. Por lo tanto, estamos hablando de dos relatos bien interesantes, y si los mezclamos dentro de esos relatos,
venimos a un libro bien interesante que es el libro de Enoc, que es enumerado en el Génesis, y que sabemos que Enoc es bisabuelo de Noé y que conocía de antemano que iba a haber un diluvio antes de que Matusalén, el hombre más viejo de sobre la tierra, con más años, y que Noé, su nieto, nacieran, iba a venir un diluvio para catapultar a los nefilín, y los nefilín eran los voladores que observaban la tierra y que, igual que en Platón, eran dioses que se mezclaron con las hijas de la tierra y tuvieron descendencia, y de allí nacieron grandes guerreros. Entonces estamos mirando que tanto los hebreos como en el mundo griego nos están hablando de una civilización altamente elevada de conocimiento y que fue sumergida bajo el mar, bajo un diluvio, y que podemos estar hablando de la misma civilización. Edison, ¿usted cree que de pronto se esté ocultando la historia de la Atlántida y de paso Lemuria? ¿Se sabe algo de esto? Bueno, si la pregunta es si lo están ocultando, claro que lo están ocultando, es evidente, Sandra, muchas gracias por esa pregunta. Es evidente porque están en todas las referencias. Si vamos un poquito más para permitirme dialogar al respecto, tenemos que entender, por ejemplo, que diferentes culturas como Asia hablan en la misma época de hace más o menos 10.000 a 12.000 años de un diluvio, y de un diluvio que hizo que Estapata, que era el primer hombre que estaba sobre la tierra, fuese por Dios conectado y le dijese: crea una nave donde va a incluir allí a tu familia, a tu esposa y a tus 3 hijos y las 3 esposas de tus hijos, porque viene un diluvio que dará bajo tierra a la gran civilización que era la enemiga. Y estamos hablando del mismo relato, y estamos hablando de Asia. Y si vamos a buscar algo bien importante, en China también están sumergidos grandes relatos que hablan de un personaje que llama Nuwa, y que Nuwa se salvó con su mujer y sus hijos y las esposas de sus hijos de una catástrofe que ocurrió porque Dios le permitió que crease una nave, y allí bajo esa nave alimentara cada animal y cada especie, porque venía un diluvio a catapultar la tierra. Por lo tanto, nos están ocultando una gran información, y esta información está alrededor del mundo. Y como yo le decía a Sandra, a Dawis, si la Atlántida estaba entre Europa y América, el continente americano tenía que tener un contacto como lo tuvieron los egipcios y los griegos con los atlantes. En el mundo americano estaban los aztecas y estaban también los mayas. ¿Y qué nos dice el Popol Vuh? El Popol Vuh, que es ese gran libro, hermoso libro de los mayas, plantean que hubo una gran civilización de las cuales los dioses se enojaron y catapultaron bajo el agua con un diluvio donde se produjeron unas aguas del cielo, y que la gran civilización quedó bajo el mar. Y lo están hablando los mayas. Y si vamos a los aztecas, plantean lo mismo. Plantean que hubo un diluvio donde el océano se volvió como todo el horizonte, y en ese diluvio fueron catapultados los primeros hombres que fueron creados como gigantes. ¿Y qué nos dice el Génesis en los hebreos? Que los hombres de los cuales los dioses se mezclaron con las mujeres nacieron gigantes, y fueron los gigantes que llamaban Nefelín, de los cuales uno de ellos fue Goliat, del cual mató David. Fueron los gigantes los que en esa civilización hundió Dios bajo el mar. Por lo tanto, estamos, Sandra, en todo un globo terráqueo hablando de un mismo suceso, de una gran civilización de gigantes que se mezclaron con dioses que bajaron de la tierra, y al perturbar la humanidad, Dios mismo castigó, generando un diluvio y catapultando ese continente. Y nos lo están ocultando por una razón, Sandra, y termino con ello, porque ahorita la ciencia consiste en la comunicación y la información, y Dawis y Sandra, que son periodistas, lo saben. La información es el derecho humano, y si ya existe la ciencia, la antropología, si ya existe la ciencia para poder investigar a través de la tecnología, la búsqueda de civilizaciones, ¿qué hay a través de todos estos textos antiguos que nos hablan de una civilización que está bajo el mar? Eso es lo que nos ocultan, Sandra. Precisamente sobre eso quería preguntarte, y en hilo con lo que acabas de responder, porque evidentemente cuando suceden hechos históricos, a través de los muchos programas que hemos realizado aquí en Primera Línea, hemos visto que siempre hay otras civilizaciones, cuando son hechos muy importantes, suelen también tener en sus escritos temas relacionados. Entonces, ¿qué tal si analizamos esos otros textos que han registrado de alguna manera u otra el hundimiento de una gran civilización, Edison? Pues algo bien interesante
y bien enumerado dentro de todos estos textos. Por ejemplo, los podemos encontrar en las civilizaciones que hubo antes de los babilónicos. Babilonia fue una ciudad de una gran civilización que fue potencia durante 5.000 años. Y antes de Babilonia hubo una cultura de 10.000 años que fueron los atlantes. Pero los babilónicos plantean que esa población se unió demográficamente con los semitas. Algo bien interesante es que los semitas son hijos de Caín, de Adán y Eva, que son el tercer hijo, Adán, Caín, Abel y Sem. Sem es una descendencia de la cual nace posteriormente los patriarcas y posteriormente Jesús. Los semitas empezaron a mezclar con la ciudad de Uruk, y esa mezcla dice el poema de Gilgamesh, que es 5.000 años antes de Babilonia, que debido a esa unión, dice la tablilla 11:24, que le ordenan al hombre que era elegido por Dios que se construyera una nave, porque los dioses decidieron elevar un diluvio sobre esa población. Por lo tanto, el poema genera que la conducta humana no tuvo una regulación apropiada ante Dios y se mandó un diluvio. ¿Qué es lo interesante de este poema tan antiguo? Que está en el mundo hebreo, pero en el mundo hebreo, que es a través de Moisés, nos está contando un relato donde una civilización quizás 5 o 10.000 años antes ya la tenía escrita. Todo ello implica entonces que sí hay una civilización antigua de 10.000 años que se sumergió. Y si vamos un poquito más a entrar en todos estos puntos de cada cultura, ¿qué dirían los sumerios al respecto? Los sumerios nos plantean que los dioses habían castigado a los cabezas negras y que les habían enviado una catástrofe natural debido a que se habían vuelto corruptos. Y de allí habían salvado a un solo hombre que se llamaba Sirusudra, y a él le habían enviado a que construyera una embarcación y diferentes especies de animales lo salvaran, porque venía un diluvio a castigar la humanidad. Estamos hablando entonces de muchos relatos a través de la China, a través de los mayas, de los aztecas, a través de Asia, a través de los mismos relatos hebreos y los mismos relatos griegos, de que siempre hubo alguien que fue salvo por los dioses, y que los relatos plantean que los dioses decidieron castigar la mezcla de dos especies, una divina y otra terrestre, y que debido a ello se descendió una civilización de gigantes, de hombres muy inteligentes, que eran los que habían decidido los dioses castigar en un gran diluvio. Entonces estaríamos hablando, David, de que si buscamos información de la Atlántida, no la podemos estar buscando bajo el lenguaje griego, porque Atlas es un dios griego, pero al otro lado están los mayas, y al otro lado del globo terráqueo existían otras culturas y las van a llamar a esa civilización de diferentes nombres, pero ese suceso está enumerado en todo el globo terráqueo de que esa civilización existió. Pues bien, seguimos con el tema. Estamos hablando acerca de la Atlántida, ese terreno sumergido del cual se ha hablado durante toda la humanidad. Pero yo había hecho una pregunta a Edinson que quisiera retomarla, y es en relación a esos textos que existen en cuanto al hundimiento de una gran civilización, pero que hacen referencia desde el punto de vista tanto de los muiscas como los incas, o por ejemplo los mapuches en Sudamérica. Quiero ver qué relación existe entre estos textos que existen de estas civilizaciones, Edinson. Muy bien, vamos a plantear que estamos tratando de entender un poco qué es la Atlántida como una civilización perdida bajo el mar, y estamos tomando como referencia los libros de Platón, en los cuales generan sus textos de que una civilización de la cual tuvo descendencia Neptuno a través de las hijas de los dioses se volvió corrupta, y debido a eso se fue castigada en un diluvio. Si la Atlántida, y esta es la referencia que tenemos, está entre los dos continentes, Europa y América, ¿qué hay de textos en el América antiguo para establecer que hubo esa civilización, que pudiese ser la Atlántida y que pudiésemos tener diferentes relatos? Los relatos llegan desde la China, desde la India, y desde el mundo griego y desde el mundo hebreo. ¿Qué hay en el mundo de América? Y bajo ello, por ejemplo, quiero empezar con el mundo inca. Los incas para la misma época plantearon que Viracocha, que era el dios de ellos, había creado una raza de gigantes, pero que luego se arrepintió de haber creado esa raza de gigantes, y que decidió posteriormente crear hombres, y lo que permitieron
esas razas de gigantes fue generar e instruir al hombre bajo la agricultura y bajo las ciencias, y que los hombres empezaron a caer en tentación y en vicios. Y al violar los mandamientos de Viracocha, lo que él dijo fue maldecir la creación que había hecho y generó un gran diluvio universal. El diluvio empezó a hacerse conocido porque los animales empezaron a presentir una catástrofe y decidieron no seguir procreando. De allí entonces que un pastor, que era quien cuidaba la mayoría de los animales, fue conectado por Viracocha y le dijo: viene un gran diluvio, desciende, crea allí una embarcación y salva a tu familia. Ese es un relato que está en los incas y que es de nuestra América. Por lo tanto, si buscamos dentro de la pregunta que nos sigue planteando Dawes, encontramos también unos relatos bien planteados en el mundo azteca. Llega para los mexicanos establecer que la cultura azteca planteaba que en la antigüedad vivieron gigantes y que esos gigantes fueron hundidos por unos grandes diluvios y que se juntaron las aguas bajo todo el océano para poderlos hundir. Y al producirse todo este diluvio de los gigantes, han desaparecido, pero que quedaron sumergidos bajo la tierra, bajo el océano, y se han convertido en una civilización que está dentro de la tierra, digamos, a nivel acuático. Muy peculiar, porque, Sandra, muy peculiar, porque es el mismo relato bíblico donde plantea que Jehová a los Nefilín los envió a vivir dentro de la tierra, y plantean los mayas, para terminar con los relatos de la América sobre los atlantes o una civilización perdida, también los mayas lo plantean que en su leyenda existe una leyenda diluviana que hizo que todas las aguas sobre las tierras se depositaran en un caos de tal manera que llegó a perderse toda la civilización que estaba corrupta en ese tiempo. Nos hablan de corrupción, nos hablan de castigo de Dios, o nos hablan de una civilización de gigantes que quedó sumergida tanto en relatos de la China, de la India, de los hebreos, de los griegos y del mundo de la civilización antigua en América. Por lo tanto, en esta respuesta, Dawes, muy completo saber que sí hay leyendas generales al respecto. Entonces, Edison, se puede decir que la Atlántida está muy ligada a la Biblia, porque realmente encontramos algunos versículos o pasajes de este libro sagrado, digamos, acordes a lo que realmente se relata acerca de la Atlántida y de su posible desaparición. Totalmente, la Biblia es hermosa. La única limitante que tiene la Biblia es la gente que cree en Dios, porque creen en Dios pero no leen la Biblia. Entonces no saben en qué creen. La Biblia plantea que hay tecnologías avanzadas fuera del mundo, y ello lo plantea la Biblia en el Génesis, cuando Enoc, que es el bisabuelo de Noé, y el mismo Noé plantean que se llaman los Nefelín, que son voladores que observan la tierra, y que ellos se mezclan con los humanos, como lo hizo también Platón, que Neptuno descendió sobre la tierra y escogió una mujer con la cual tuvo un hijo, y fue Atlas. ¿Qué dice el Génesis, Sandra? Que esa unión entre Nefilín, que eran ángeles o dioses, y la humanidad, crearon grandes guerreros que la historia de la humanidad vino a conocer posteriormente. Es el mismo relato entonces que encontramos en los otros textos de gigantes, porque también la Biblia plantea que esos Nefilín son gigantes, que hay una transmutación genética en esa conexión entre humanos y dioses, y allí se altera la genética humana. Tal cual como todos estos textos que venimos planteando hablan de una unión de seres de otras galaxias. Para el Génesis son las Pléyades, que vinieron al mundo a generar esta raza, y esa mezcla fue la que desapareció bajo el mar cuando encontraron una gran tecnología. Bueno, hemos hablado en torno a los textos que ha escrito Platón en relación a esto, y las diferentes otros textos adicionales que existen que mencionan la posibilidad de la existencia de la Atlántida, pero nos hace falta como entrar un poco más, Edison, en contexto para explicar, según esos mismos textos, cómo se describe de cómo era la Atlántida en realidad. Es muy interesante llegar a saber, y vamos a plantearnos desde el punto hipotético de que sea cierto que una civilización que se mezcló con seres de otro fuera de la Tierra, de los cuales eran de una genética diferente, que se creaban gigantes y grandes guerreros con conocimiento, hubiese existido, ¿cómo era su hábitat?
cómo era su entorno, cómo era su ciudad. Es muy interesante desde ese marco entender que Platón da una descripción de la Atlántida. Vamos a imaginar que en medio del Atlántico, entre Europa y América, directamente entre España y al frente de México, existía un continente que al desaparecer creó unas islas que están precisamente en medio de la Atlántida, de la cual se conoce como el Triángulo de las Bermudas, que fue allí donde estuvieron los atlantes, quizás de allí todas las experiencias místicas que han tenido, y se plantea que era un continente de 3 anillos circulares. En el medio existía una isla, posteriormente estaba circulada por agua, y luego un círculo de tierra, posteriormente un círculo de agua y un tercer y último círculo de tierra. Este primer anillo desde el externo era de una tierra bastante fértil, y lo que permitía era hacer toda la zona comercial de la Atlántida. Pues allí llegaban las grandes navegaciones, era el puerto directo donde se podía navegar y por lo tanto era el punto donde se comercializaba y generaba la mayor población, era donde más habitaba la gente. Al haber mayor comercio y más gente, estaba creada de grandes hipódromos, grandes jardines, existían demasiados gimnasios y siempre estaba custodiada por una guardia de avanzada. Siempre generaban guerreros al inicio para cualquier ataque o para cualquier defensa que tenía. Algo bien peculiar dentro de esa descripción es que este primer anillo estaba rodeado por un muro de bronce y ese círculo, por lo tanto, estaba sostenido por estructuras submarinas como toda la Atlántida. La Atlántida, a pesar de que era un continente, tenía apoyos submarinos para poderse establecer. Luego nos dice Platón que viene un segundo círculo y la característica de este es que los muros estaban rodeados de estaño y había una guardia mucho más avanzada hasta llegar al tercer círculo, que era la isla central, donde estaba el templo de Poseidón, donde estaba el bosque llamado precisamente por el dios Poseidón, y lo peculiar es que alrededor su muralla era de oro compacto, era totalmente de oro. Entonces, si hablamos de que era bronce, era estaño, era oro, todo lo que podía circular esta gran isla y que estaba sostenida por estructuras subatómicas, subacuáticas, entonces estaríamos hablando de que fue una isla artificial y creada con una tecnología bien avanzada y con una gran riqueza para poderlo hacer. Claro, hoy en día podríamos decir que Babilonia fue la real cuna de la civilización, pues tal como lo entendemos a día de hoy. Pero en el caso de que hubiera existido la Atlántida, en ese hipotético caso, sabemos que ellos poseían grandes conocimientos, tanto en el área de la agricultura, la navegación, los metales. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto podría ser esa civilización realmente la cuna de la civilización actual, valga la redundancia? Es que ese es el tema central de la Atlántida. Venimos de una cuna de esa civilización griega, o los griegos vienen de una cultura atlántida, de los atlantes, conociendo obviamente de dónde vienen los atlantes, que es una mezcla de dioses, de seres de otras estrellas. Si fuese así, sería como un mito extrañísimo, porque lo que plantean los griegos es que tanto el conocimiento que tienen los egipcios y el mundo deriva de los atlantes. El conocimiento que tiene Mesopotamia, que tiene Egipto, que tiene Israel, el conocimiento sobre la astronomía, sobre la navegación, sobre las matemáticas, la geometría, la construcción de grandes templos y de grandes ciudades vienen de los atlantes. Hago referencia a lo que Sandra también enunció antes ahora sobre el aspecto bíblico en Génesis, sobre la importancia como referencia trascendental de los atlantes. Dice la Biblia que los hijos de Caín se dedicaron a crear grandes ciudades. Para que existan grandes ciudades y grandes templos se necesita de geometría y se necesita de matemática, se necesita de conocimiento. Para que hubieran sido navegantes, como lo plantea la Biblia, se necesita de astronomía. Entonces, todo el conocimiento viene derivado de ellos, y particularizamos en esta segunda parte, en la pregunta, Dawis, es que si es así, planteemos que tanto Abraham como los patriarcas eran hombres de grandes alturas, según la Torá, pero también los griegos eran hombres de grandes alturas. Ajax
en la guerra entre los aqueos y los troyanos, manifiesta la Ilíada que era un solo hombre que era capaz de alzar una roca y lanzarla a los enemigos, y para que los aqueos la devolvieran tenían que 10 hombres alzar esa misma roca. ¿Qué capacidad de grandeza tenía un hombre como Aquiles, como Agamenón, que la misma Ilíada planteaba que eran hombres corpulentos y altos? De allí nacen todo este juego olímpicos de grandes guerreros y batalladores, y bajo estas dos referencias son entonces los atlantes los que vienen a predominar para la que la herencia griega y egipcia y el resto del mundo tuviesen este conocimiento que hoy tenemos como ciencia. Y eso es lo interesante, de que si la Atlántida no es un mito, sino que tiene real existencia, nuestro conocimiento no es del plano Tierra. Entonces estaríamos de acuerdo en que la literatura griega viene a tener realidad. Ese es el derrumbe que nos permitiría conocer si la Atlántida existe o no bajo el marco de la ciencia. Edison, si realmente existió la Atlántida, ¿se sabe qué tipo de gobierno, qué tipo de sistema imperaba allí? ¿Y quién era el rey de esa Atlántida? Muy bien. La llanura, como se conoce anteriormente, antes de ser de Atlas, del hijo de Neptuno, era así como muy bien, y vuelvo a la referencia bíblica, como el gran paraíso. Estaba llena de animales, entre ellos el más salvaje era el elefante, y habían grandes bosques y habían grandes árboles frutales que permitían bebidas a los niños infantes para poder que crecieran en conformidad y salud. ¿Cuánto jugo frutal se podía haber hecho? Esa era esa llanura. Posteriormente, ¿quién la gobernó? Neptuno, cuando descendió a tener relaciones con la mujer que de la tierra que decidió tomar, y posteriormente vinieron 10 hijos. El primero de ellos fue Atlas. Atlas vino a gobernar, y los 10 hijos decidieron dividir la Atlántida en diferentes zonas, y ellos gobernaron durante mucho tiempo. Como eran inmortales, se fueron de la tierra y quedaron los hombres. Los hombres empezaron a tomar vicios, a deformarse, como lo plantea Platón, y hasta allí llegó el gobierno de la Atlántida. Muy referencial bíblico, para volver a hacer referencia a lo que tú planteabas, cuando viene Dios con Adán y Eva, los saca del paraíso, luego ellos vienen a ser guiados por patriarcas, tampoco siguen a los patriarcas, luego vienen los reyes, tampoco siguen a los reyes, y luego los gobernantes, y luego cae a Babilonia en la esclavitud. Lo mismo que pasa en Atlántida. Entonces fue el tipo de manejo que perduró dentro de la historia de la Atlántida. Bueno, hace una semana hablábamos mucho acerca de lo que es la tecnología, cómo la nanotecnología revoluciona el mundo. Hablemos sobre cómo la Atlántida, esa civilización, tenía una tecnología que era tremendamente avanzada a la época. Expliquemos un poco acerca de esto, Edison. Este es un punto espectacular bajo el mito, y prefiero que sea bajo la realidad. Recuerdo, para hacer referencia al programa de OVNIs que vimos acá también en nuestro espacio, cuando muchas culturas antiguas hablaban de grandes carros voladores, bolas de fuego que surcaban la tierra. Era la misma condición tecnológica de los atlantes. Decían que tenían carros voladores que podían salir del plano tierra, conocían el sol, podían volar de un lugar a otro, y tenían sobre todo una tecnología avanzada sobre la química. Una de las hipótesis que se cree, Dawis, es que la manipulación atómica hizo que el átomo, al cargarlo de tanto electrón y generar un número atómico tan pesado, explotara como una bomba atómica y el continente cayera. Hacemos referencia, por ejemplo, al Área 51 o a la nanotecnología, cuando hablábamos hace 8 días de que el ser humano ya llegó al átomo 118 y es artificial. O sea, estamos cogiendo a un átomo y le estamos sumando 118 cargas electrónicas. En algún momento, como toda una bomba atómica, esos átomos al explotar hacen grandes colecciones. Fue lo que se cree que pasó en la Atlántida. Si es así, tecnológicamente estamos hablando de una civilización que conocía cómo manipular la energía, cómo poder generar una rotación de la gravedad y tener viajes estelares, como lo plantearía la Biblia y muchos otros libros antiguos, de que existían carros voladores como los mayas, que eran capaces de volar alrededor del sistema solar y conocer el sol. Entonces estaríamos hablando de una civilización
tecnológicamente elevada, capaz de surcar, de elevarse bajo el cielo y los mares, de ser guerreros, de tener conocimiento matemático y un conocimiento al respecto de todas las leyes físicas. Y en ese sentido es una civilización altamente tecnológica la que desapareció en la Atlántida. Así es, estamos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. También saludamos a toda la gente que nos escucha a esta hora a través de Fiesta 95 FM en Southampton. Seguimos con este tema interesante, Edinson, pero básicamente no podríamos hablar de la Atlántida sin acercarnos un poco más a la historia y recordar que tal vez uno de los libros de Julio Verne, aquel libro llamado 20.000 leguas de viaje submarino, es prácticamente el que lo trajo a nuestra realidad actual, y desde entonces siempre se ha mantenido la gente muy expectante, muy interesada en conocer aspectos relacionados con lo que fue la Atlántida de Platón. Bastante interesante. Mira, me voy a permitir aquí tomar dos referencias para poder entender un poquito a Julio Verne. La primera es que fuera de que existió una civilización elevada tecnológicamente, era una civilización altamente rica, tenía oro, tenía piedras preciosas, las construcciones eran elevadas en materiales carísimos, y el interés de descubrir esas riquezas era un fogueo para cualquier literatura o para cualquier persona que quiera conocer el mundo. Bajo esa condición o esa primera referencia, hago una segunda referencia bien interesante, que fue la de Cristóbal Colón. Estamos hablando de Julio Verne en el año 1869, cuando viene a escribir sus 20.000 leguas de viaje submarino, pero estamos hablando 400 años antes de Cristóbal Colón, quien partió de la idea de ir a las Indias con la idea inconsciente de encontrarse también con la Atlántida. Ese relato existió. Por lo tanto, cuando 400 años después de que Cristóbal Colón también pensaba que la Atlántida existía, encontramos un inconsciente colectivo que viene en la pluma de Julio Verne a darle vida a un relato antiguo desde hace 10.000 años antes de Platón, que Platón vuelve a retomar y que 2.000 años posteriormente viene a retomar Cristóbal Colón, y 2.400 años luego Julio Verne en su pluma, y hace esa novela 20.000 leguas de viaje submarino nuevamente un realzar de la Atlántida, cuando plantea que llegan a Nautilus, que es el continente de una civilización que está sumergida, y que al llegar allí encuentran una civilización ya con todos los avances que el hombre requiere, pero que está perdida en la Atlántida. Es un esquema directo para volver Julio Verne a darle vida a ese mito platónico de la Atlántida y volver dentro de nuestro inconsciente colectivo a recrear esa civilización que estamos buscando aún. Bueno, así es. Efectivamente, él es el que despierta en muchos estudiosos, en muchos investigadores, el hambre por conocer un poco más, por intentar analizar un poco más la realidad, si es que la existía a través de la Atlántida. Pero luego llega unos años más tarde Ignatius Donnelly. Él dedica 10 años de su vida a investigar este tema y escribe un libro donde de alguna manera hace como una similitud, o busca esa similitud entre las culturas egipcias y mesoamericana, Edinson. Estamos hablando de una época donde la ciencia se convirtió en mucha literatura inicialmente. Si nosotros vemos la época de 1700, 1800, 1900, los grandes libros explicando el espacio, explicando el mundo, explicando todos los aspectos de las civilizaciones, eran muchos. Dentro de muchas referencias se permitía que el público entrara con fervor a darle creencia y fertilidad a ello. Pero un punto bien interesante es dentro de la obra que hizo Ignatius, es replantear nuevamente la Atlántida bajo una civilización unificada universalmente en todas las culturas, y empieza a investigar la similitud que hay en las culturas americanas o en las culturas egipcias, y que necesariamente esa relación, tanto en los escritos, en los textos, en los dioses, en la misma magia, en el mismo esoterismo, que mantenían un mismo vínculo, pertenecía a una extensión ramificada de una civilización.
y al denotar que una civilización fue perdida en el Atlántico y que era la madre de todas las civilizaciones por muchos textos, él volvió a replantear si la Atlántida existió y si fue la Atlántida esa cuna de civilización que estamos desconociendo, y le volvió a dar vida nuevamente a la civilización de la Atlántida en el año de 1883. Edison, ¿realmente será que la Atlántida es algo irreal, como Macondo en Cien años de soledad, ya que estamos tocando un poco acerca de la literatura en estos momentos? Bueno, voy a tratarlo de trascender porque aún te debo la respuesta inicial, la pregunta a la que me decías. ¿Se han encontrado puntos fiables para decir que la Atlántida existe? Si buscamos el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia es la extensión óptica humana para poder establecer una visión a la realidad, no hay de otra manera. Y bajo ese desarrollo de la ciencia hemos venido planteando, así como el Macondo mágico, a través de las referencias, que sí existió una civilización. Lo que queremos es mirar si la ciencia moderna nos permite saber si existen civilizaciones o si existe una civilización antigua que pueda estar sumergida bajo el mar. No podríamos aún decir si es la Atlántida o no, pero bajo este realismo mágico nos queda dentro de la hipótesis literaria establecer que existe una madre bajo las civilizaciones que todas las literaturas y textos antiguos plantean, pero que le falta al ser humano ver, conocer, plantear de mano fina y directa los restos de la Atlántida. Eso es lo que vamos a tratar de plantear. Creo que en el tercer esquema del programa podríamos mirar si la ciencia nos acerca un poquito a la Atlántida, pero resumo en tu pregunta que si nos vamos a las referencias de Platón y a las referencias de Julio Verne y a otras referencias que incluso dentro de las investigaciones que hemos realizado, me planteo, por ejemplo, un esquema donde a través de los libros y los textos podemos decir que hipotéticamente sí existió, pero no podemos, bajo el realismo mágico que usted mismo plantea, decir que es real la Atlántida, solo bajo el esquema de texto. Queremos mirar si bajo la ciencia podemos unificarnos un poco más hacia ella, pero hasta el momento no tenemos una referencia directa de la existencia de la Atlántida. Edison, hablemos un poco acerca de la búsqueda de la Atlántida. Igualmente también, antes de que me respondas, vamos a tratar temas relacionados con Julio Verne, la Atlántida y la arqueología moderna. Igualmente la Atlántida en los años 2004, 2009 y 2012. Vamos entonces con la búsqueda de la Atlántida. Edison, ¿cómo se da esto? ¿Qué documentos hay? ¿Qué soportes hay para saber si realmente esto se hizo? Platón llegó para que se quedara en el pensamiento de la humanidad. Un sacerdote puede estudiar 10 semestres y 8 de ellos ve a Platón. Así es el filósofo o así es el estudiante de cualquier carrera de humanidad. Pero aún dentro de esos esquemas de la antropología y dentro de los grandes misterios sigue Platón adjuntando la humanidad. Imagínate que después de 2500 años seguimos con Platón en las academias, pero aún en la ciencia. Empieza el año 2000, donde ya tenemos una modernidad, una civilización mucho más avanzada que no cree en mitos, pero aún se dedica a la búsqueda de la Atlántida. Solamente entre el año 2005, el 2008 y el 2010 existieron 24 criterios científicos para establecer a través de congresos internacionales que la búsqueda de la Atlántida debería seguir porque puede ser una hipótesis posible. Y entonces empiezan a surgir ya en este esquema la ciencia, la extensión del ojo humano para conocer la realidad. Esa es una invitación propia al desarrollo de toda cultura. Y entonces dentro de marcos científicos ya podemos responder un poquito a las preguntas y a las inquietudes de Sandra y del público. ¿En realidad existió la Atlántida o seguimos sumergidos bajo hipótesis literarias y de referencias de textos? Entonces lo que quiso la ciencia es no perder ese mito platónico de la Atlántida. En el 2004 empezó a sumergirse una teoría inicial de que quizás la Atlántida sí podía estar sumergida bajo una supuesta raza submarina, cuando empezaron a encontrarse lo que se conocieron como sirenas, como una raza de sirenas, y quizás, como lo decía el Génesis, lo decían los otros textos antiguos y el mismo Platón, sí quedaron bajo el mar viviendo como castigo por su desobediencia, y hay una raza oculta para nosotros dentro del globo terráqueo bajo el océano. Y esa fue
una de las teorías que se empezó a manejar aún en ciencia moderna para establecer si la Atlántida existía. Pero vienen otros andamiajes científicos bien interesantes, por ejemplo, en el 2009, y es un punto que nos interesa bastante por la posmodernidad. Sale a relucir la noticia de que si entramos el programa del Google Earth, que es conocido por todos, entrar al computador y entrar a Google y establecer ciertas coordenadas, las dicto acá, pero en nuestro podcast las pueden ver, las coordenadas de 31 grados, 24 minutos y 21.38 segundos al norte, y si buscamos esa dirección, nos va a llevar entre el medio de México y España, una ciudad sumergida más o menos a 5.600 metros de profundidad. Y en esos 5.600 metros de profundidad, el mismo programa de Google puede establecer que hay murallas y que hay calles que pueden medir más de 1,5 kilómetros. Aquí, Sandra, tú que preguntas, ¿existe la Atlántida realmente? Nosotros no podemos decir que esa es la Atlántida, porque la Atlántida, bajo lo que explicamos en todo el programa, es una enumeración histórica de múltiples textos en los mismos múltiples de civilizaciones antiguas que derivaron en decir que una civilización muy elevada terminó en las profundidades del Atlántico. Pero en la referencia de lo que nos hace ahorita la tecnología, buscar estas referencias en Google establece que hay una ciudad sumergida a 5.600 metros, y si seguimos las investigaciones, se han encontrado no solamente ciudades dentro de esta parte, sino alrededor de todo lo que es México y lo que es la Florida. Entonces empiezan a haber una serie, Sandra, de investigaciones bien interesantes para determinar que quizás la Atlántida sí pudo haber existido. ¿Qué nombre le colocamos? Existen muchas culturas que lo han podido denotar, pero existen, eso sí, civilizaciones antiguas que podemos ya establecer a ciencia cierta que están sumergidas bajo el agua y que existió un diluvio necesariamente o algo las sumergió. Sí. Y que necesariamente no se llama la Atlántida, sino que pueden haber sido muchas civilizaciones. Bueno, pero ya que estás haciendo este análisis en torno a los hechos que se han, o los hallazgos que se han publicado en los últimos años, hace algún tiempo también se hablaba de que gracias a la utilización del sonar se pudieron encontrar unas pirámides de cristal sumergidas en esta área del Triángulo de las Bermudas. Y más aún que dice que son 2 y que son más grandes que la de Keops. O sea que esto también alimenta un poco esa teoría. Hoy nos estamos encontrando frente a la ciencia que bajo un método científico riguroso establecía tanta exclusión a tantos fenómenos de la vida, un método que no puede soportar tantas referencias que permiten que el modelo sea cierto. La ciencia no puede explicar cómo existen en este momento pirámides de cristal bajo la Atlántida, justo en el lado de lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Y entonces empiezan a crear las especulaciones y la parte hipotética de lo que puede ser que unas construcciones más elevadas de las de Keops, que más o menos tienen que datar entre 10.000 a 16.000 años de antigüedad, dado que en esa época era donde existía un tierra en esa parte del globo terráqueo, existir unas pirámides que al medirlas con el radar, esa energía que entra se multiplica dentro de una pirámide, y lo que nosotros conocemos como las pirámides, que son cargas de energía. Ahora, una de las hipótesis bien interesantes que tienen sobre la Atlántida es que es la civilización que construyó las pirámides, y en esas pirámides hay pirámides mayas y hay pirámides en Egipto, y invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan el podcast de las pirámides de Keops que establecimos hace poco, y vemos que hay pirámides justo donde supuestamente está la Atlántida, sumergida a más de 5.600 metros. Entonces encontramos que en Google podemos ver que hay una ciudad sumergida y que ahorita bajo el radar, en los radares también entendemos que hay pirámides bajo esa parte de la Atlántida, y empezó una búsqueda de pirámides o de mirar qué podíamos encontrar con la tecnología de DAWIS. ¿Y qué se pudo encontrar? Que existen pirámides también de este mismo tipo cerca de Yucatán, cerca de la Florida y cerca de Cuba.
justo en la población o en la extensión donde se pensaba que existía la Atlántida, que fue la formadora de las pirámides. Por lo tanto, llegamos al punto de la ciencia donde no sabemos qué establecer como verdad o establecerlo como un punto de criterio de realidad. Pues Edison, precisamente hace algunos días, cuando ya teníamos preparado este programa, me encontraba con una noticia en un medio de comunicación, El País de Uruguay, donde se publicaba que un grupo de científicos del Ocean Exploration Trust encontró a 600 metros de profundidad en el Océano Pacífico una antigua superficie pavimentada que relacionaron con la Atlántida. Yo esta fotografía, aunque la veo ahora en este periódico, yo ya la había visto hace algún tiempo en algún otro medio de comunicación y se relaciona mucho pues con la existencia realmente de este lugar, y se habla de que podría estar ubicada cerca de las islas de Hawái. Así que, a ver, como tú bien decías, pueden haber muchas civilizaciones que se hayan podido ver sumergidas, pero pues este es un punto más que hace referencia a esa posible existencia de la Atlántida. Mira el marco introductorio que traíamos sobre la necesidad de la ciencia. La ciencia, que trae un método científico tan riguroso antes del año 2000, viene ahorita a establecer que un mito de Platón de hace 2500 años no lo soltemos. Esta noticia vino a circular por las redes sociales hace solo 43 días. O sea que hace solo 43 días la ciencia aún está invirtiendo dinero para establecer si la Atlántida existió o no como mito de Platón. ¿En qué se convierte toda esta búsqueda? Es muy interesante. Han encontrado entonces unas calles, según tu noticia, son las calles de color amarillo, sí, bastante extensas bajo el océano. Y esas calles de color amarillo, esas losas de color amarillo, obviamente son artificiales, son hechas por el hombre y son grandes losas de construcción. ¿No serán acaso las murallas, como lo planteaba Platón? Un mundo amurallado. Lo que estamos es a muy cerca de establecer con la ciencia, si seguimos ahondando aún más, que quizás, como lo establecimos hoy en el programa, no vamos a encontrar un cartel que diga la Atlántida, pero sí vamos a encontrar que en el mundo antiguo existieron otras civilizaciones antes de la era del hombre que conocemos, y que esas civilizaciones fueron un pilar de conocimiento heredado para nuestro mundo, tanto occidental como oriental. Pero que si particularizamos en ello, estas grandes civilizaciones no vienen de origen terráqueo. Por lo tanto, todo lo que vendríamos a generar bajo la ciencia es la unificación, si el hombre, siendo universalmente un ente cósmico, ha podido tener entonces una enseñanza directamente de los dioses, como nos explican todos los textos. Y lo que vamos a encontrar poco a poco, como les digo, no es un cartel que diga la Atlántida, pero sí, como todos los textos del mundo que hacen referencia a una civilización que está bajo el mar, la van a tener que asumir, porque son muchos los resultados, y con esto yo creo que le podemos responder a Sandra. Son muchos los resultados, Sandra, que han podido determinar que existen estructuras bajo el mar de ciudades antiguas que no podemos determinar de dónde vienen, pero que existen allí y que bajo el mar se encuentran esperando descubrirse de dónde vienen y si son parte de estos textos a los que hacen referencia de la Atlántida. Así es, pero es que es increíble que todos este tipo de hallazgos siempre se trate como de desvirtuarlos, pero lo vemos en todos los casos, en todo lo que hemos tratado de hablar aquí. Por ejemplo, muchas veces, recuerdo cuando hablamos de la sábana santa de Turín, cuando hemos hablado de la búsqueda del cuerpo de Jesús, que siempre que hay una teoría o algo que pueda probarlo de alguna manera, siempre se intenta o ridiculizar o se intenta evitar que la gente se lo tome con seriedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la foto es contundente de la formación, parece una carretera realmente, pero dicen, según algunos expertos, dicen que se trata de formaciones rocosas producidas por actividad volcánica submarina, pero es imposible determinar eso si es que parece perfectamente una carretera y parece que hay manos, digamos, humanas en la formación de esa carretera, de esa fotografía que podemos ver ahí, Edison. Y si lo sumamos a la búsqueda que se hace en Google, y si lo sumamos a las pirámides que hay cerca de Cuba, cerca de la Florida, cerca de Dubái, y si lo sumamos a que es la zona del Triángulo de las Bermudas, todo se convierte en una hipótesis casi de una ilusión, Dawis. Convierte todo se convierte en un punto entonces hipotético de establecer que
¿Qué es mentira? Es algo tan evidente. Lo que estamos tratando de mirar acá es que no solamente lo que a la referencia que tú encuentras de lo que se halla sobre la Atlántida en este último hallazgo, es que existen cantidades y cantidades de referencias ya científicas, y por eso le decía que ya le podemos responder a Sandra, de que existen ciudades sumergidas bajo el mar, donde la antigüedad es de más o menos 10 o 15.000 años, y que en ese aspecto no podemos ya negar que existen civilizaciones que si eran capaces de construir grandes ciudades y grandes templos, conocían matemáticas y geometrías. Entonces eran civilizaciones avanzadas. Nos queda como determinar qué es lo que ha ocurrido en la humanidad para estas civilizaciones, o en realidad qué fue lo que ocurrió con la Atlántida. Y creo que también le podemos dar respuesta ahorita a ello. Bueno, también hay que entrar en otros aspectos. Por ejemplo, el Nautilus, que es una embarcación que se está utilizando para intentar ubicar esos restos, ese lugar en concreto, ha permitido ver diferentes criaturas marinas bastante extrañas, ¿no? De hecho, se lanzó un video de un pez con dientes que está colgado de unas rocas a unos 1.000 metros de profundidad. Siempre hemos sabido que el fondo del mar es tal vez la parte de la tierra menos explorada, y que seguramente habrán muchas especies que todavía estén por descubrir, pero justamente en esa área se han encontrado esos diferentes criaturas marinas que también pues dejan mucho que desear, dejan mucho que pensar en torno a lo que pudo haber existido o lo que se pudo haber fraguado en torno a ese lugar. Pues David, vamos a ser un poco consecutivos a la serie de lo que traíamos en el programa. Estábamos hablando que era la Atlántida, luego hicimos referencias de textos, y posteriormente venimos a traer que la ciencia ha podido demostrar que sí hay civilizaciones bajo el mar. Sí. Y si hacemos esa secuencia, hablábamos de una civilización que en referencias de texto quedaron sumergidas bajo la tierra en el fondo del mar. Hay una civilización dentro del mar, hay una civilización que pudo salvarse de esa catástrofe, de ese diluvio. La Biblia plantea que sí, y Platón también. Y muchos otros libros como en la parte de los hindúes, también plantea que existen estos seres dentro de la tierra que son los llamados demonios, porque ellos fueron castigados debido a este colapso que hicieron con la humanidad. Entonces, si seguimos una secuencia referencial, veríamos que hay libros que nos dicen hay una civilización que quedó dentro del océano. Y también referencial bíblico nos plantea que después del año 2020, que vienen los grandes cambios, que nuevamente se repite el diluvio, porque esto es un ciclo propio de civilizaciones que vuelven y avanzan y vuelven y avanzan, y fue realmente lo que paró con la Atlántida. Se salen de allí esos seres que estaban castigados y que tienen exactamente la forma que tú planteas. Son dientes de león, tienen garras, y son civilizaciones que quedaron sumergidas como castigo dentro del mar. Entonces, si seguimos referencias bíblicas o referencias de otros textos, pero también lo enumeramos con lo que la ciencia está demostrando, que existe una morfología, que existe una especie que anatómicamente es diferente a lo conocido en el océano, y que fuera de eso no hemos podido descubrir tanto que tiene el océano, pero que allí venían a generarse ciertas especies que son relacionadas muy, muy a la especie humana. Podemos entender entonces que hay especies de civilización con conocimiento subacuáticas y que también tienen un conocimiento de supervivencia. Entonces estaríamos anilando aquí textos y quizás una vivencia científica visual de que podemos unificar una vivencia de especies, y allí entonces estaría la pregunta tuya, David, que quizás estas referencias que se han encontrado en el océano sean civilizaciones o especies que han quedado allí sumergidas a algo que pasó dentro de la humanidad, como quizás un diluvio o una catástrofe. Bueno, sin salirnos del plano hipotético, entendemos que si la Atlántida realmente existió, ¿quiénes serían a día de hoy entonces los descendientes en la sociedad actual? Si realmente existió y si sobrevivió parte de esa civilización en ese momento. Bueno, esta es una invitación a un programa que se va a proponer a la mesa de trabajo, entonces la vamos a hacer aquí en el aire. Estamos creando una investigación sobre si existieron los gigantes en la antigüedad, porque si existieron los gigantes, vienen de esa civilización de Caín, o de esa civilización que Platón plantea que es de la descendencia de Dios Neptuno con las descendencias de las hijas de la tierra, y otras civilizaciones que plantean que los dioses se mezclaron con los humanos. De allí nacen gigantes.
La referencia a gigantes la encontramos bíblicamente antes del diluvio con los Nefilín y posteriormente con que Can, el hijo de Noé, es una descendencia de Caín y allí vuelven a nacer gigantes. Esos gigantes son los Nefilín. Los Nefilín en hebreo son egipcios. Esos egipcios esclavizan nuevamente a Set, a la descendencia de Set, como lo hicieron los atlantes. Posteriormente fue Babilonia quien esclavizó a los de Set. Entonces lo que nos está figurando acá es que los atlantes eran una civilización que se apoderaban del plano tierra y de la humanidad. Si seguimos y no esa hipótesis, quizás descabellada, como tú muy bien decías, Dawis, es como una elocuencia de lo no real, lo que nos están mostrando la Atlántida es quizás un vestigio que hay que analizar. El tiempo y el espacio sobre la figuración del plano tierra en el desarrollo del hombre. El hombre cada que llega a una evolución, a un nivel tecnológico, a una avanzada de conocimiento hacia el espacio, hacia el cosmos, siempre se encuentra con una catástrofe casi cósmica. Empieza un declive por el sol, cambios climáticos, grandes diluvios y hundimientos por grandes terremotos. Eso que pasó en la Atlántida es lo que nos viene a estar ocurriendo ahorita con la sintomatología del deshielo, de que el hielo, al perderse la capacidad del peso del hielo y no tener hielo dentro de menos de quizás 10 o 20 años, la Tierra empieza a girar para volver a ubicarse en el giro alrededor del Sol y hace que los continentes tengan que generar ciertas vibraciones de los terremotos, maremotos, cuántas inundaciones vendrán. Una civilización tecnológica como la nuestra puede quedar arrasada si los mares se inundan y se pierden los hielos. Sí, claro que sí, porque es lo que le sucedió a la Atlántida y son pocas las civilizaciones que quedan para poder volver la humanidad a sumergirse dentro de un desarrollo cíclico cósmico, que es lo que nos han mostrado todos los textos bíblicos. Es así entonces que la Atlántida es una sintomatología de este ciclo tiempo-espacio dentro del desarrollo de un hombre que adquiere conocimiento. Pasó en la Torre de Babel cuando el hombre adquirió conocimiento y pasó mucho antes cuando el hombre conoció la Atlántida. Pasará ahorita en las profecías y escrito está, y en el programa que hicimos de las profecías con Nostradamus y con la visionaria de Baba Gajita y todos los otros videntes, pudimos establecer que para el 2020, como las profecías de la Virgen, era nuevamente un ciclo repetitivo de inundaciones. Entonces esto es lo que ha venido pasando. Una civilización crece, como los mayas, adquieren un estado tecnológico espacial, una unificación quizás planetaria con otras tecnologías, y la Tierra viene a sumergirse a otro ciclo. Eso creo que es lo que vemos con los atlantes. Bueno, pues yo creo que hemos tratado bastante bien este tema, la Atlántida, una civilización sumergida bajo el mar. Creo que hemos tocado absolutamente todos los temas que teníamos previstos en relación a este punto, y creo también, Edinson, que ese tema que propone sobre los Nefilims en la historia, creo que sería muy interesante, ya que desde el principio, desde que hemos estado trabajando en estos relatos, en estas investigaciones sobre diversos temas, aquí en este programa se ha hablado muchísimo acerca de ellos, se han hecho muchísimo énfasis en relación a ellos, y creo que ya es momento efectivamente de dedicar un programa específico para ellos. Recordemos que según el relato bíblico de Génesis, es una raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de la unión antinatural entre los ángeles malvados y mujeres humanas, las cuales habrían existido en la época del patriarca Enoc y Noé. Así que, Edinson, pues claro que sí, tema interesantísimo. ¿Qué tenemos planteado para la próxima semana? Dawis, le respondo con una referencia introductoria a un planteamiento de Sandra sobre ese tema que usted toma sobre los nefilinos o la raza de gigantes. ¿Nos oculta algo? ¿Alguien nos oculta la verdad bajo todo este planteamiento? Atlas era hijo de Neptuno, igual un dios que se mezcló con la humanidad, pero Atlas viene del griego de fuerza, de lo titánico, de allí viene el Titanic. Todos esos hombres fuertes y valientes, unificados de raza de gigantes, desaparecieron. Dawis, en Ecuador existe un museo donde muestran esqueletos de gigantes. En Suiza, en Alemania, en Bélgica, se han encontrado restos de gigantes por muchas partes del mundo, y cuando entonces los delatan, se esfuman. El gobierno los borra, dado para lo que Sandra decía, nos ocultan la verdad. Razas de gigantes que se han encontrado donde dicen
y el informe oficial era que padecían de la enfermedad del enanismo, cuando eran gigantes que gozaban de buena salud y que obviamente era la narración de textos que eran hombres valientes y guerreros. ¿Qué ha pasado con esa guerra, con esos nefilín? Ese es un tema que viene necesariamente a denotar la extensión de los atlantes, conocida por los griegos como Atlas, pero por los griegos como los nefilín, por los hebreos como los nefilín. La ocurrencia con los nefilín es que en el término nefilín, el hebreo significa que eran voladores, así como los griegos planteaban que Neptuno en una carroza de fuego volaba a la tierra y tuvo una relación con las hijas. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A mezclarnos si esa descendencia está sobre la tierra. Es un tema interesantísimo. Y antes entonces de plantearlo y de escoger fecha para ello, estamos invitando a la audiencia a tu pregunta de qué tema nos sigue. Mira, la humanidad tiene que en este contexto saber si existe la Atlántida, entonces si existe una descendencia de Caín que se apoderó del mundo a través de otra conexión intergaláctica, como lo vimos en el Área 51, que existe la nanotecnología donde quizás nos esclavicen más o quizás donde llegamos a tener más salud. Tenemos tanto dentro de los mismos problemas familiares, de pareja, de trabajo y economía, que viene un tema que nos deja pensar mucho. La estructura y el condicionamiento que nos tiene el Fondo Monetario Internacional sobre la economía y la globalización del mundo. Como muchos esquemas y mucha política del Fondo Internacional es generar mercados con grandes promociones para luego escasearlos y en la necesidad de la escasez del producto, los países tener que recurrir a un dinero para crear mayor deuda externa. Como el Fondo Monetario Internacional, a través del oro, genera una base de liquidación de garantía y donde hoy nos damos cuenta que el oro no existe. ¿Qué pasó con el oro, el Fondo Internacional? ¿Qué es esa política y cómo ha afectado directamente las políticas, sobre todo de Latinoamérica y de muchos países que tienen en materia prima de producción, pero que al alimentarla bajo una política internacional monetaria no tiene una ganancia propia? ¿Y cuál es el objetivo del Fondo Monetario Internacional de que esos países no subsistan económicamente? Entonces, dentro de toda la globalización de tener que saber que existe la Atlántida, otras razas y todos los problemas de la vida, vamos a entrar entonces al condicionamiento en que nos tiene bajo una matriz estructural y bastante aprisionada el monopolio directamente de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Perfecto, entonces próximo martes hablaremos sobre el Fondo Monetario Internacional, efectivamente cómo esclaviza a muchas sociedades, a muchos países, especialmente aquellos en vías de crecimiento, y pues realmente vamos a poder hacer un análisis muy completo de este tema. Pero antes, Edinson, eso será el próximo martes, pero este viernes vamos a tener un programa especial teniendo en cuenta que el próximo domingo son las elecciones en Colombia, así que tendremos invitados muy interesantes y vamos a tener un programa muy interesante en el cual vamos a analizar desde diferentes puntos de vista y desde diferentes lugares del mundo lo que son las elecciones del próximo domingo, muy importantes para el pueblo colombiano. David, en el programa de hoy estábamos diciendo que toda la cultura nuestra deriva del mundo griego, como la literatura, y la política es una palabra, un concepto griego que nos habla de la polis, de la comunidad ética. Cuando nosotros hacemos política, hacemos una elección ética. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestras elecciones en Latinoamérica? Que lo menos ético son las elecciones. ¿Qué es la política? ¿Qué es lo que ha venido afectando esta decisión o indecisión de saber qué elegir o cómo poder elegir sanamente para que gobiernen nuestras áreas del país? ¿Qué ha pasado con la política? Y desde diferentes visiones es necesario y fundamental un espacio como estos para que toda la sociedad entienda que tenemos que elegir como bases sólidas sobre lo que es la política humana, porque de aquí es donde han derivado todos los errores de las malas elecciones gubernamentales que hemos hecho prácticamente en muchas áreas de Latinoamérica. Así es, y bueno, al finalizar el programa, pues perdimos a nuestra compañera Sandra Rincón, ha estado bastante enfermita el día de hoy, pero nos ha acompañado lo más que ha podido durante el programa. Realmente el frío que debe estar haciendo en este momento en Chile, pues evidentemente ha hecho que no haya podido acompañarnos como siempre nos gusta que ella esté con nosotros. Pero bueno, próximo viernes entonces hablaremos acerca de la situación política de Colombia, sobre esas elecciones que, como tú bien mencionas, son esenciales en este momento, en la coyuntura que vive el país actualmente, y posteriormente el próximo martes
volvemos aquí en Primera Línea con el Fondo Monetario Internacional y un tema que realmente va a ser muy llamativo para todos ustedes. Muy bien, esto es En Primera Línea. Les agradecemos a todos ustedes, su audiencia, su presencia en nuestro programa. Un saludo cordial a la fiesta, a la gente de Fiesta 95 FM en la ciudad de Southampton, donde estaremos este 5 de junio, porque allí se va a celebrar el jubileo de la reina Isabel, 70 años de la reina en el trono, así que vamos a estar allí celebrándolo con todos los británicos, la comunidad latina también, en todas las ciudades. Se han decretado 4 días en los cuales va a ser festivo desde el próximo jueves hasta el lunes, va a ser festivo, así que se va a conmemorar de una manera interesante el jubileo de la reina Isabel aquí en Londres y en todo el Reino Unido. Mi nombre es Dawis Buitrago, les agradezco a ustedes su sintonía, los espero este viernes para analizar la situación política de Colombia. Un abrazo para todos ustedes.